La pista perdida, capítulo 14. El viejo armario de roble. El año iba pasando, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, uno tras otro en rápida sucesión, y Marjorie llevaba su propio calendario privado y contaba los días que aún debían pasar antes de que llegara la Navidad, cuando volvería a casa para sus primeras vacaciones. Daisy Bank no se alteraba mucho con el cambio de estaciones. Había muy poco que marcara la transición de la primavera al verano y el otoño. Apenas se veía un árbol, y los pocos que se podían encontrar estaban tan atrofiados, marchitos y cubiertos de humo, que la frescura primaveral de sus hojas duraba solo unos días. Sobre los montículos crecían unas cuantas margaritas toscas. Al menos así las llamaban los niños. Eran una especie de matricaria con una flor parecida a la margarita. Allí no crecía nada más. Tal vez por eso el lugar recibía su nombre, un nombre que al principio a Marjorie le había parecido totalmente inadecuado. Durante todos los meses de verano y a principios de otoño, su vida había sido monótona y sin incidentes. Solo había la rutina diaria de las tareas domésticas. La rutina diaria, la tarea diaria, pero nada más. Nadie más vino a verla y, desde aquel día de junio, cuando subió al tren de Birmingham, no había vuelto a ver ni a oír hablar del capitán Fortescue. Siempre pensaba en él por su antiguo nombre, aunque sabía que había abandonado el título. La llegada de las cartas a casa fue el gran acontecimiento de la semana para Marjorie, y las leyó y releyó hasta que casi se las sabía de memoria. A veces la hacían sentir nostalgia, pero luchó valientemente contra ese sentimiento y esperaba con esperanza la Navidad. Durante todo ese tiempo, la anciana señora Hotchkiss se había ido debilitando cada vez más y a medida que avanzaba el otoño no podía levantarse de la cama. Una muchacha ruda de 16 años que vivía en la casa vecina la atendía y parecía tener mucho dinero para pagarle y nunca se retrasaba en el pago del alquiler. Enoch no sabía cómo vivía. Le dijo a Marjorie que antes vivía en muy mala situación y que a menudo la había visto juntando cenizas de los montones de cenizas, pero se imaginaba que ahora Carrie debía estar enviándole dinero, ya que parecía tener suficiente para todo lo que necesitaba. Marjorie solía llevar la sopa y budines de leche, que la señora Holtby se alegraba de que le preparara, y ella siempre se lo agradecía. Disfrutaba mucho oyendo a Marjorie leer, y un débil rayo de luz parecía haber penetrado en su pobre alma oscura. Pero un día, a finales de octubre, cuando Marjorie fue a verla, encontró a la anciana llorando y evidentemente en grandes problemas. «¿Qué pasa, madre Hotchkiss?» «El médico ha venido», dijo, «y me ha dicho que no duraré mucho. Le oí decirle a Ana María cuando lo dejó salir». «Bueno, no llore», dijo Marjorie. «Ya sabe lo que le dije la última vez que estuve aquí». «Sí, pienso en ello todo el tiempo». «¿Y ha dicho esa pequeña oración?» «Sí, lo he hecho». «Oh, Señor, perdona mis pecados por amor a Jesucristo». «Lo he dicho muchísimas veces, pero no creo que me perdone de todos modos». «¿Por qué no?» «Ah, ¿por qué sí? Pero no debo decirlo. Ya ve, prometí no decirlo, pero él nunca me perdonará. Sé que no lo hará». «Pero él dice que lo hará. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados». Primera de Juan 1:9. «Sí, es exactamente eso. Eso es lo que quiero decir, querida. Si confesamos nuestros pecados, pero yo no he confesado mi pecado. ¿Entiendes?» «Pero, querida madre Hotchkiss, debe confesarlos», dijo Marjorie. «Pero no puedo, no lo entiendes, querida. Es algo que no puedo confesar». Marjorie siguió hablando con ella un rato más y la anciana lloró mucho y repitió una y otra vez que quería decírselo, pero que no podía, que no podía. Al final, Marjorie se vio obligada a dejarla. Se sintió muy apenada por ella y, cuando se arrodilló para orar antes de acostarse, oró con mucho fervor por la pobre anciana que se estaba muriendo tan rápidamente, para que pudiera encontrar consuelo y paz antes de que llegara el fin. Marjorie estaba cansada esa noche y pronto se quedó dormida. Soñaba que estaba en Borrowdale.
sentada en una piedra junto al río, cuando de repente una piedra golpeó la roca en la que estaba sentada y miró hacia arriba para ver el rostro alegre de Louis en la orilla sobre ella. Luego cayó otra piedra y se despertó. No, no estaba en Borrowdale, sino en su pequeño dormitorio en Daisy Bank. ¿Qué era ese ruido entonces? Alguien estaba arrojando piedras a su ventana. Se sobresaltó mucho, pero se levantó de la cama y miró hacia afuera. Estaba completamente oscuro y no podía ver a nadie. Abrió un poco la ventana y dijo: «¿Quién está ahí?» «Soy yo, señorita», dijo la voz del viejo Enoch. «La pobre madre Hotchkiss está mucho peor y no nos ha dado tregua hasta que le hemos dicho que la iríamos a buscar. Dice que tiene que verla y que no puede morir feliz hasta que lo haga». «¿Quién está con ella, Enoch?» «Peggy Jones. Esa es la madre de Ana María, pero he estado allí la última hora. Me han mandado a buscarla». «Iré, Enoch». «La esperaré, señorita, y la acompañaré al otro lado», dijo. Marjorie se vistió rápidamente y, llamando a la puerta del señor y la señora Holtby, les explicó a dónde iba y por qué. El señor Holtby se levantó y la dejó salir. Luego, guiada en la oscuridad por el viejo Enoch, se dirigió a la curiosa y antigua casa. Marjorie encontró a la señora Hotchkiss mucho más enferma que cuando la había dejado esa tarde, pero se levantó de la cama cuando Marjorie entró y, tomando su mano, la sostuvo entre las suyas. «Así es, querida», susurró. «Estaba deseando que vinieras. Diles que salgan y te lo diré». «Creo que tiene algo que decirme», dijo Marjorie a Enoch y Peggy Jones, que estaban de pie junto a la ventana. «Si quieren descansar un poco, yo me ocuparé de ella». «No le importa que la dejemos sola, señorita», dijo Peggy. «No, de ninguna manera. Te llamaré si está peor». «Golpea esa pared», dijo Peggy. «Mi cama está al otro lado. Estaré contigo en un momento. Nuestra casa está junto a esta, ¿sabes?». Abandonaron juntos la habitación y bajaron las empinadas escaleras. En ese momento, Marjorie oyó que cerraban la puerta exterior y supo que estaba sola en la casa con la mujer moribunda. «¿Se han ido, querida mía?», preguntó. «Sí, se han ido», dijo Marjorie. «¿Estamos completamente solos?». «Sí, completamente a solas». «¿Sabes lo que dijiste sobre confesar?». «Sí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados». Primera de Juan 1:9. «Quiero preguntarte algo, querida». «Inclina la cabeza hacia mí. Quiero susurrártelo». «Si tuvieras que hacerle una promesa a alguien, y si fuera una promesa malvada que no tenías derecho a haber hecho, ¿deberías cumplirla?». «Por supuesto que no», dijo Marjorie. «Sería un error hacer una promesa malvada, y también sería un error cumplirla una vez hecha». «¿Crees eso, querida? ¿Estás segura?». «Estoy completamente segura». «Entonces escucha, querida, y te lo contaré. Siento que no puedo morir hasta que lo haga. Siento que debo contárselo a alguien, ¿ves? ¿Sabes quién es Carrie?». «Sí, tu hija». «Sí». Y no estaba ni la mitad de orgullosa de ella. Además, era una chica inteligente y una estudiosa. Bueno, Carrie se casó con un hombre que conoció en algún lugar del norte y era una persona adinerada y todo eso. Creo que tenían una casa muy cómoda, pero era terriblemente mezquino con Carrie. Nunca le permitió enviarle nada a su pobre y anciana madre. Yo estaba casi muerta de hambre, querida, de verdad. Si no hubiera estado recogiendo en los montones de cenizas, muchos días no habría tenido fuego. Solo recibía la paga de la parroquia, ¿entiendes? Y no demasiado. Pero un día vinieron a verme. «¿Quién lo hizo?». «Ella y su marido. Y él habló muy amablemente y dijo que si yo hacía algo por él, me daría 10 chelines por semana mientras viviera». «Bueno, querida», le dije que lo haría si podía. No me dijo de qué se trataba hasta que le prometí que no se lo diría a nadie. Y luego fue a su bolso y sacó una caja de hojalata. Era una caja común y corriente, como una pequeña caja de galletas, y tenía un poco de cuerda atada alrededor. «Ahora, mamá», me dice, «quiero que escondas esta caja en uno de esos pequeños armarios que hay en el rincón de la chimenea
hasta que yo la traiga. Me voy a Estados Unidos, dice, y cuando estemos instalados allí y tengamos nuestra propia casa, te escribiré para decirte dónde enviarla. No puedes llevártela contigo, le dije. No es grande y no ocupará mucho espacio en tu equipaje. No, responde. Prefiero que lo envíes tú, madre, y te daré la dirección. El viejo Enoch te lo indicará. Puedes decirle que es algo que Carrie dejó atrás. Bueno, querida, me pareció un golpe de suerte, ¿no? Y entonces él dijo que debían irse, pero Carrie le rogó y le rogó que la dejara quedarse solo una noche conmigo, ya que se iba muy lejos y tal vez nunca más volvería a ver a su anciana madre. ¿Y él la dejó? Al principio no quiso, pero Carrie lloró, querida, y al final cedió, y le dijo que lo seguiría al día siguiente. Bueno, Carrie y yo nos fuimos a la cama, querida, y cuando ella estaba acostada a mi lado esa noche, le dije que no me gustaba mucho tener a mi cargo esa caja de hojalata, porque la gente podría robar a una anciana como yo, y le pregunté si creía que eran joyas o qué era. ¿Qué dijo ella? Dijo que no era más que papel. Unas cartas, dijo, y luego se puso a llorar. Así que le pregunté qué le pasaba, querida, y ella dijo que no le gustaba nada, pero no quisieron escuchar lo que ella dijo. ¿Quién no lo haría? Él y su hermana. Habían robado esta carta de alguien con quien vivía su hermana. Ella la robó, creo, y luego él la tomó y recaudó dinero con ella. ¿Cómo pudo hacer eso? No lo sé, querida. No puedo entender estas cosas. Ella lo llamaba dinero para permanecer en silencio, o algo por el estilo. Había alguien que no quería que se supiera lo que decía esa carta. Y Joshua, querida, el marido de mi hija, no dejaba de amenazarlo con que lo contaría y luego le hacía pagar dinero para que se callara. Carrie dijo que algún día Joshua vendería la carta a ese hombre y conseguiría cientos de libras por ella, pero primero quería ver cuánto podía sacarle amenazándolo sin desprenderse de la carta. Me pregunto de qué se trata, dijo Marjorie. No lo sé, querida. Carrie no lo sabía. Él no le permitió leerla, y yo nunca abrí la caja y no podría leerla si lo hiciera. Entonces, ¿a su hija no le gustó lo que hacía su marido? No, estaba asustada, querida. El señor Fortis Cruz estaba muy preocupado por perder la carta, y Joshua tenía miedo de poner a los detectives tras ellos, así que por eso se iban a ir del país. Su hermana iba con ellos, era su media hermana. Ella fue la que se la robó al señor Fortis Cruz, y no querían llevarse la carta con ellos, no fuera que los detectives lo registraran y la encontraran en su equipaje. Cuando llegaran a Estados Unidos pensaban que estarían a salvo. Sin embargo, Carrie lloró por eso, querida, y dijo que si pudiera, se la devolvería al señor Fortis Cruz y terminaría con todo. ¿Qué nombre más curioso? ¿Estás seguro de que era Fortis Cruz? Pues algo así, querida. ¿Dónde está la caja? En el armario de abajo, uno de esos pequeños armarios junto al fuego. Entonces, ¿nunca lo mandaron a buscar? Nunca, querida. Y no he sabido nada de ellos desde entonces. Hace más de 6 meses que zarparon. Hubo un barco que se hundió en esa zona poco después de que se fueran. Al menos Enoch me lo dijo. Lo vio en los periódicos y a veces creo que todos se hundieron con él. Estoy segura de que Carrie me habría escrito si hubiera estado viva. Ahora que te lo he dicho, querida, ¿crees que he hecho bien? Tienes toda la razón, madre Hotchkiss, y creo que deberías hacer más. Deberías devolver esta carta al hombre al que se la robaron. No sé dónde vive, ni sé nada sobre él, querida. Y luego me parece mezquino, después de haberle quitado el dinero a Joshua, ir a hablar de él. ¿Cómo puede ahogarse Joshua si todavía te envía el dinero? Ahora no me lo envía, querida. Le dejó a Tom Knox lo suficiente para que le durara un año, y Tom me lo paga con regularidad. Luego Joshua dijo que me enviaría más cuando terminara el año. Esa carta debería seguramente regresar al hombre a quien pertenece, dijo Marjorie. Estoy segura de eso. Pero ¿cómo puedo saber de quién es? ¿Puedo ver la carta? Tal vez su dirección esté allí. Sí, querida. Puedes hacerlo si quieres. ¿Irás a buscarla? Marjorie tomó la vela y bajó las escaleras destartaladas. Un viento frío sopló desde la lechería abovedada
cuando pasó por el tramo de escalones de piedra que conducía a ella. Se sintió casi como una ladrona cuando cruzó la cocina y se dirigió a la antigua chimenea. Allí estaba el viejo armario de roble, cuya puerta le había llamado la atención a menudo por su aspecto pintoresco. El pequeño armario estaba cerrado con llave, pero la llave estaba adentro. La hizo girar en la cerradura y la puerta tallada se abrió de golpe. Buscó entre los escombros que lo llenaban, pero no encontró ninguna caja. Había allí cosas de todo tipo, pero no pudo encontrar en ninguna parte lo que había venido a buscar. Tal vez la carta estaba en el otro armario. Allí no había llave, pero descubrió que podía abrirlo con la llave que había encontrado en el primero. Lo abrió y al principio pensó que ese segundo armario estaba vacío. No podía ver nada en su interior. Sin embargo, mientras palpaba el estante, descubrió en un rincón, bien encajada en la pared y fuera de la vista, una pequeña caja de hojalata. Le llevó unos minutos sacarla y luego, a la luz de la vela, la miró. Estaba atada firmemente con una cuerda y la cuerda estaba sellada en varios lugares. La llevó arriba y la puso en manos de la anciana. ¿Eso es todo?, dijo ella. Sí, querida, eso es. ¿La abres? No me gusta mucho hacerlo, dijo Marjorie. Y sin embargo, dijiste que el nombre era Fortescue. ¿Crees que es posible, mamá Hodges, que pudiera haber sido Fortescue? Es muy probable, querida. Nunca recuerdo los nombres, solo pensé en los tornillos que había en una caja donde los guardaba mi esposo. Todavía están ahí, querida. Y luego pensé en 40, ¿ves? Y lo recordé así. Pero quizá no la escuché bien, querida. Marjorie dudó de nuevo. Pero si era posible que fuera algo que él había perdido y que deseaba, algo que se alegraría de tener de nuevo en sus manos, sí, lo abriría. No podía ser un error, sin duda no podía ser un error. Rompió los sellos y desató la cuerda. Entonces fue fácil quitar la tapa de la caja. Dentro había una hoja de papel tamaño oficio cubierta de escritura. Ella echó un vistazo al principio. Mi querido Ken. Ella miró al final. Tu amado padre, Joseph Fortescue. Sí, era la misma. Incluso la letra le resultaba familiar. La había visto muchas veces antes, cuando el viejo señor Fortescue escribía con los cheques que enviaba a su madre. Rápidamente guardó la carta en la caja, cerró la tapa y ató la cuerda con fuerza alrededor de ella para que nadie viera ni una palabra. Temblaba de agitación mientras lo hacía, y la anciana lo notó. ¿Lo conoces, querida? Sí, lo conozco, dijo ella, pero sus dientes castañeteaban mientras hablaba. ¿Tienes frío, querida? No tengo frío, solo estoy muy feliz. ¿La ha querido, querida mía? Eso espero, no me lo ha dicho, pero puede que ahora mismo sea todo para él si son buenas noticias. Espero que así sea. Se lo llevarás, querida. ¿Debo? Sí, hazlo, querida. No se lo digas a nadie más, ¿quieres? No, no lo haré. Nadie más lo sabrá. Prométeme que se la llevarás tú misma. Lo prometo. Ahora, querida, puedo orar. Creo que ahora me perdonará. Sí, dijo Marjorie mientras las lágrimas caían con rapidez. Querida madre Hotchkiss, sé que Él lo hará. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Primera de Juan 1:9. Él es fiel porque ha prometido perdonarnos, y como ves, no puede decir que no cuando se lo pedimos, y es justo, porque el Señor Jesús ha sido castigado en nuestro lugar, y por eso Dios no puede castigarnos también a nosotros por los mismos pecados. ¿Lo entiendes? Sí, querida, gracias. Ahora moriré feliz. Poco después, se oyeron pasos en las escaleras y la anciana le hizo una señal para que escondiera la caja, y Marjorie la deslizó bajo su abrigo justo cuando Peggy Jones entró en la habitación. Ahora me dejará a mí, señorita, dijo. Debe estar muy cansada. Debería ir a casa y dormir un poco. Marjorie se inclinó y besó a la pobre anciana que yacía sobre la almohada, y luego bajó las escaleras sigilosamente y salió a la oscuridad. Pero ni siquiera eso le importaba esa noche. Sentía que no le importaba nada siempre y cuando la caja estuviera a salvo. Cuando llegó a la casa, la puerta estaba cerrada, así que entró y se deslizó hasta la cama, llevando consigo la preciosa caja.